Costas de Mataderos Insular de Gran Canaria. Encantado de tenerlos aquí durante esta jornada. Estamos muy contentos por tener la oportunidad de promocionar los productos de nuestra tierra, exclusivamente en la carne, porque es lo que nosotros representamos. Y desde Matadero Insular de Gran Canaria, a través de las asociaciones que colaboran y que colaboramos nosotros con ellos, como Asoquegrán y Proquenor, están por aquí, son asociaciones que se dedican a impulsar el producto local. En este caso es a través del queso, pero el queso, claro, sin el animal que lo produce, pues tampoco podríamos tenerlo. Entonces, ir más allá y sacar el máximo rendimiento del producto, ¿no? No solamente en la leche, a través de los quesos, sino también de la carne. Estamos entonces, hemos repetido una serie de actuaciones, de despieces, porque después tendremos la oportunidad de ver a institutos que vienen a interpretar la carne de la cabra y la carne del cordero. Los restaurantes que han venido hoy y que van a venir durante estos días van con la carne de cordero porque vienen en el proyecto de Proquenor. Y los que son de cabra vienen a través de Asoquegrán, que son institutos de formación. Pues han querido vincular lo que es la formación y los nuevos cocineros que van a salir para que realmente conozcan el producto. Y ya vienen con una filosofía de luchar por lo nuestro, por el kilómetro cero, por el origen, y demostrar que nuestro producto no solamente hace frente a lo que viene de fuera, sino que para nosotros, como siempre, es mejor, aunque pierda, como dice el otro, ¿no? O sea que para nosotros es un orgullo poder presentar este producto, y ahora lo que vamos a hacer es demostrar cómo se puede despiezar un producto como es la carne de cabra y de cordero, a través de un corte, pues bien, con origen Dailo es matarife, del Matadero Insular de Gran Canaria, pero está aquí con nosotros porque tiene una gran formación en el producto de la carne a través de las carnicerías, además de ser formador de formadores de carniceros, y conoce muy bien el corte. Pero aquí vamos a poner un corte hacia la carnicería, porque en el Matadero Insular de Gran Canaria, como ven, es lo que producimos nosotros, es esto, en canal. Los animales así, después ya llegan a las carnicerías, y es en las carnicerías donde realmente el carnicero, como el boticario del pueblo, es el que realmente tiene ese contacto con la persona de manera familiar, con el cliente que viene y dice exactamente qué es lo que quiere, y el carnicero se lo ofrece y se lo vende de esa manera. Por eso para nosotros es muy importante seguir manteniendo a ese sector y seguir impulsándolo y demostrándolo a través de nuestra formación y de nuestra gente. Dailo, te dejo. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la exhibición. Por ejemplo, con el cordero vamos a decir las partes que tiene el cordero y normalmente para lo que se utilizaría cada parte, o para lo que lo recomendaría normalmente los carniceros, teniendo en cuenta que siempre habrá cocineros que tengan una mayor experiencia en cocina que lo utilizarán para otras cosas, pero nosotros los vamos a recomendar para lo que se utiliza cotidianamente. Vale. Aquí tenemos, hay varios tipos de cordero. Está el cordero lechal y el recental, que sería este que tenemos aquí ahora mismo. El cordero lechal sería desde que nace hasta mes y medio más o menos, que sería el que estaría tomando solamente leche de la oveja. Este cordero que tenemos aquí ya estaría comiendo lo que sería un poco de hierba y grano, y aún seguiría incluso mamando de la madre. La diferencia entre uno y otro es que el lechal no tiene tanto sabor como tendría este, ¿vale? Es una gran diferencia. Los dos salen súper tiernos y jugosos, lo que este sí tendría más sabor. Quizás el lechal de ahí lo tiene un poquito más de ternura, ¿no? Tiene un poquito más de ternura, pero hay que recordar que los dos, al ser pequeños, saldrían jugosos y tiernos. Vale. Normalmente los corderos a la hora de servir, lo que suelen hacer es, aquí lo trocearíamos todo, desde las patas traseras y todo el cordero. Normalmente ahora lo que se ha impulsado y se ha hecho medianamente famoso ahora es las patas de cordero y las paletillas se harían por un lado para hacerlo en el horno, para sacar el mayor provecho. Sacaríamos lo que serían las chuletillas y la costilla, y sería todo picado, las chuletas por un lado y las costillas por el otro. Lo que se suele hacer también con el chuletero de cordero es hacer la típica corona, que se llama la corona, para hacer en el horno y demás. Si se fijan,
de este matadero siempre la canal va a salir identificada como que ha pasado un control veterinario exhaustivo. Es más, podemos decir que incluso ahora mismo está siendo controlado. Con esto quiero decir que siempre van a garantizar que sale con total calidad y vamos a proceder a lo que sería partirlo. Normalmente, si yo estuviera en la carnicería, lo partiría en el sinfín para que el corte saliera mucho más limpio y a la hora de comer no encontrarnos lo que sería tanta astilla y demás. Siempre hay que recordar que cuando el carnicero corte en el sinfín, que es la sierra esa grande, debería de limpiar lo que es el hueso. ¿Por qué? Porque al quedar ese serrín en el hueso, lo que hace es que se eche a perder mucho antes la carne. ¿Vale? Entonces lo que vamos a intentar es que lo limpie y si lo vamos a consumir de un día para otro no hay problema, pero si lo vamos a tener durante unos días en la nevera, deberíamos de coger y limpiarlo. Si no él no lo limpia, limpiarlo nosotros. Teniendo en cuenta que si tenemos ya sea carne de cordero o cualquier otro tipo de carne, unos bistecs y demás, que lo vamos a comprar para consumir en unos días, debería de ponerle aunque sea un poquito de aceite para que no se oxide, porque normalmente se oxida, se queda negro por arriba y a veces da esa mala impresión que nos suele dar mala impresión. Vale, aquí lo que haríamos ahora sería separar las patas traseras. Normalmente yo siempre recomiendo quitar lo que serían los tornillos traseros, ¿vale? Porque normalmente le suele dar un toque de amargor a la salsa y demás. También en la parte trasera quisiera aprovechar también para, bueno, en los anteriores despensas lo hemos hecho también, antes de empezar a hablar un poquito, hablamos también de la etiqueta, que es importantísimo, y porque es la parte que nos va a garantizar la trazabilidad del animal, donde está su número de explotación, y hay está todo el contenido de lo que realmente ha sido ese animal, desde que nace, a través de lo que es la Consejería del Gobierno de Canarias de Ganadería, que controla el nacimiento y el engorde hasta que llega a nuestras instalaciones en el matadero, y ahí después ya el control del sacrificio, el peso y todo controlado por los servicios oficiales, veterinarios oficiales del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, y ahí con la etiqueta decimos exactamente dónde está el producto y somos responsables hacia dónde va a llegar ese producto, y la trazabilidad siempre está controlada desde que nace el animal hasta que llega al plato. Eso es importantísimo. Y sobre todo, insistimos mucho en poner Gran Canaria me gusta, porque aunque ya nos lo han facilitado mucho con lo del kilómetro cero, nos han facilitado ya decir que la carne es de aquí, porque siempre hemos dicho que es carne del país y la carne del país siempre ha confundido. Que sepan que si encontramos una etiqueta donde pone Gran Canaria me gusta, seguro que es de aquí y vamos a hacernos un gran favor nosotros y el sector primario y en definitiva el pueblo de Gran Canaria por un consumo de un producto nuestro, ¿vale? Un producto local. Vale, yo lo que hice, normalmente trae un pequeño ganglio en la pata trasera, trae un pequeño ganglio que se lo suelo quitar porque también suele amargar un poco la carne. Normalmente no sé si han escuchado que cuando comen a lo mejor carne de cabra o de macho, dice que a veces le sabe fuerte o tiene un olor fuerte. Eso es porque en el proceso no se ha hecho bien y se ha podido llevar a lo mejor algún tipo de contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor cuando están descuerando la cabra, pues toca sin darte cuenta lo que es la piel y la carne. O a la hora de sacarle lo que viene siendo tripes y demás, se te puede picar a lo mejor lo que es la bolsa del orín y demás. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto sucede más en los cerdos, que por eso es lo que se están castrando ahora o se suelen castrar, para que no le dé ese olor fuerte, porque el cerdo al tener los testículos y tener tanta testosterona, está siempre de un lado hacia otro detrás de la joyina, y lo que provoca es que el estrés que tiene esté siempre encima de ella y no tenga tanta cantidad de grasa, que lo que hace es que salgan mucho más secas y más duras. Bien explicado y mejor entendido. Aquí podemos encontrar lo que sería los pulmones, hígado y el corazón, los riñones
los tendríamos aquí dentro. Normalmente esto, yo lo que suelo recomendar, sobre todo en los riñones, es, si le gusta, cuando lo abren, normalmente aquí, esto blanco que tienen por aquí, yo lo que suelo recomendar es que se lo quiten, ¿vale? Porque este sería lo que es el filtro de lo que sería todo lo que es limpio y demás, para que no se tenga ese sabor fuerte también, ¿vale? Porque por aquí también lo que pueden hacer es que se quede ese sabor un poquito malo. Comentarles a todos que todas las personas que están aquí con nosotros de manera voluntaria son personal de Mataderos Insulares de Gran Canaria y están aquí pues ayudándonos a mostrar este producto. Muchas gracias. Vale, a esto me refería yo a la hora de siempre intentar meterlo en el shipping. Normalmente siempre no puedes dar un corte homogéneo, y para evitar que si le vas a dar unos trozos de carne a un niño y demás se pueda atragantar, es preferible hacerlo a sierra, ¿vale? Recordando siempre limpiarlo para que salga mucho mejor. Vale, normalmente lo que haríamos ahora sería picarlo todo, sacaríamos lo que sería las costillas por un lado y tendríamos el chuletero por otro. Normalmente, como este es un cordero grande, lo que suelo hacer es partir los trozos en callos grandes. ¿Por qué? Porque si tú los trozos los haces en callos muy pequeñitos, cuando los estás cocinando tiende a mermar. Entonces se ve muy pequeño, no tendría una cantidad de carne que poder meterle el diente. Normalmente en cocina, sobre todo cuando vas a un restaurante, lo suele hacer en trozos un poquito más pequeños para que el plato luzca un poco más, ¿vale? Porque comamos papas y demás, porque no te van a poner, no lo mismo que te pongan varios callos a que te pongan un callo grande, vas a decir, ay, me puso un callo nada más, ¿vale? También lo que se suele hacer es, si los corderos se venden en unidades, no se suelen vender en medios corderos y demás, para evitar de que si yo te vendo solo medio cordero o un trozo de cordero en la parte delantera, a otro le toque, por ejemplo, la parte delantera que solo tiene más hueso, le tocará tanto hueso. Se suele vender por unidad. Aunque hoy en día, sobre todo en Navidades, que hay mayor demanda, lo que se suele hacer es vender las patas traseras por un lado, las paletillas por otro, y ya después todo el despiece. Con este haríamos lo que se lleva mucho en la cocina ahora, que sería el tipo corona. Para hacerlo tipo corona, normalmente siempre lo que se hace es limpiar el hueso de lo que sería el palo de la chuleta para que se quede bonito y quede limpio. Para eso lo que tendrían que hacer es raspar, porque tiene una pequeña tela en la parte posterior. Todo lo podemos ver cuando hay una cámara pequeña ahí que está enfocando al trabajo y se ve en la pantalla. Y solo tendríamos que darle un pequeño toque por la parte superior y ya iría saliendo todo. Incluso desde aquí, si se fijan, ya va saliendo solo con la mano. Así que también cuando está más frío es más complicado sacarlo. Claro, ¿no? Siempre está un poquito más complicado. Sí, porque lo teníamos en la nevera del camión que tenemos al exterior del matadero. Pero en caso que esté muy complicado, lo que se puede hacer también es, le pasan la punta del cuchillo entre cada hueso, no se falta clavarlo en exceso, sino solo es marcarlo
la parte superior a la inferior y ya ahora, si se fijan, bajaría mucho más rápido. Vale, ahora lo que normalmente harían en cocina sería con un hilo que se utiliza para cocinar, lo amarraría y le daría la vuelta para que se quedara tipo corona. ¿Vale? Para que se quedara así, haría como un tipo corona, para darle la vuelta. Yo lo que suelo hacer es, le llevo el corte hasta la base y lo abro tipo libre para rellenarlo. Y lo que podemos hacer es lo rellenamos con una pasta, ya sea con carne molida, carne de cerdo, de res o solo frutos secos, con un poco de jamón serrano o un poquito de grasa. Lo cogeríamos y lo envolveríamos. Lo envolvemos y ya cuando nosotros lo vayamos a hacer al horno, solo sería coger, lo que suele ser también es marcar la parte trasera en cada chuletilla. ¿Para qué? Para cuando yo lo haga al horno, normalmente se va a desmenuzar. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer es cortar y ya nos saldría lo que sería la chuleta limpia, que la cogeríamos incluso por el palo, y con todo el relleno por dentro, como si fuera un brazo gitano. ¿Vale? Entonces ya directamente no lo comeríamos. Esto sería lo que es el despiece del cordero. ¿Vale? El cordero es algo rápido, la cabra es exactamente lo mismo, lo que es mucho más grande. Normalmente la cabra nosotros la conocemos para comerla en salsa, ¿vale? Pero también hay varias formas de hacerla. Una de ellas, sobre todo en Fuerteventura, se suele hacer a la brasa. Se saca las patas traseras y la delantera y se suele hacer a la brasa. Yo normalmente, a mi madre como se lo hago es la deshueso toda, porque lleva mucho tiempo, se la deshueso toda, y los huesos de, por ejemplo, los de la pata, que son huesos de caña, que tienen, ay, ¿cómo se llama? Los huesos de la pata, se los parto a la mitad y tienen como si fuera por dentro una gelatina. Con la gelatina esa lo que hace mi madre es los mete junto en el caldero, cocina y ya no tendría ni ciscos ni nada, sería todo ya para comer y lo único que tiene que retirar es los huesos. Incluso tiene una malla donde los mete todos, lo mete en el caldero, un caldero industrial, así estoy yo, y lo cocina y después lo único que tendría que retirar es la malla y se quedaría todo el sabor del hueso y demás en tuétano. Adivino ahora. El tuétano del hueso, yo cojo, se lo paso a la mitad y nos quedaríamos con el tuétano. Eso le da mucho sabor y evitaríamos tener mucha cantidad de hueso, pastillas en la carne. Es cierto que mucha de la gente no se lo va a hacer porque dice que eso no es su trabajo y demás. Si a mí me pagan por hacerlo, yo se lo hago, aunque me lleve mucho más tiempo. Un momento. Digo yo que lo deja que se vaya hirviendo solo y se va consumiendo, que cuando se hace el caldito bueno. Sí, ella lo mete todo en el cardel, en una malla para después lo está buscando, pues ya la vista no la ayuda. Y lo que hace es eso, la cocina como normal y ya con el caldo y demás ya se consumiría lo que es todo el tuétano y lo único que le quedaría en la malla, claro, se va el tuétano, todo bien, y lo que le quedaría en la malla serían los huesos. Los huesos los quita a un lado, incluso a veces si ves que tiene mucha cantidad de grasa, con un cucharón suele quitar la grasa excesiva de arriba. Sí, es lo que un cucharón ve con una espumadera. Yo quería aprovechar también ahora en este momento porque Tailo ha estado con nosotros en esta jornada y es un hijo muy orgulloso de su madre y aprovechar para felicitar mañana a todas las madres porque a lo mejor no están por aquí. Muchas felicidades a las madres que nos acompañan. En especial la mía que me queda. Vale, la cabra. La cabra, como decimos, sería exactamente lo mismo a la hora de partir y demás.
si se fijan, el cordero también lo tenía, lo que lo deseché yo sin darme cuenta. Todos los animales cuando salen de matadero salen con esta etiquetita, ¿vale? Es la trazabilidad del animal. Aquí podemos ver tanto el peso que tuvo el día que fue sacrificado y desde aquí se podría ver cuando nació y demás. Si no la ven en el mostrador, tienen que exigirla porque tiene que estar presente. Siempre, por ejemplo, cuando van a una carnicería, sobre todo en las de pueblo, cuando dicen, no, es carne, lo que estaban hablando antes, es carne fresca del país. Hay que recordar que el país es España. Aunque es verdad que mi madre mismo o cualquier persona dice, no, yo quiero carne fresca del país, pero ella lo que se refiere es carne de la tierra, con lo cual sería carne de la provincia. Vale, entonces hay mucho engaño por ahí, o mucha picaresca, vamos a decirlo así. Vale, hay mucha picaresca y demás, como las famosas carnes que vienen ahora, que tienen un montón de propiedades que eso no tienen los pescados. Pescado, que es pescado. Pero bueno. Aquí haríamos lo mismo. Y esto es a lo que me refería yo con intentar siempre cortar lo que sería la carne de cabra con un sinfín. Vale, si nos fijamos, vamos aquí. Vale, si nos fijamos vemos que al partir a mallete se quedan unas astillas. ¿Ven cómo sale? Si lo partiéramos en un sinfín evitaríamos eso, con lo cual cuando ya sea niño o una persona mayor no tendría problema a la hora de comer que se pueda atragantar o incluso es molesto cuando alguien está comiendo y nos encontramos con eso. Por eso siempre sería recomendable partirlo en el sinfín. Si nosotros, lo que digo, la cabra normalmente siempre nos la comeríamos de un día para otro y si nosotros nos dirigiéramos a un centro comercial que nos encontramos ya la cabra en bandejada, siempre tienen que tener en cuenta una cosa. Si se fijan el color del hueso y del tuétano, cuando ustedes ven que el tuétano, ven que tiene como si fuera un poquito de serrín por aquí, si estuviera el serrín por aquí y estuviera en una tonalidad un poco verdosa o oscura, tendrían que tener cuidado porque ya tendría ya un déficit de tiempo y se le podría ya perder mucho antes. ¿Vale? Estoy viendo, todo el mundo puede ver el tema del sello que ponemos en el matadero, que es con tinta que realmente se puede consumir, pero que es fea para la presentación de la carne, porque la gente cuando la ve en un trozo de carne, pues, cuando ya está cortada, piensa que está como mohosa o sucia, ¿no? Sí, normalmente siempre lo que se suele hacer en carnicería, cuando nosotros nos llega, por ejemplo, la pieza y nos piden, por ejemplo, la pata delantera, y si antes de servírsela, normalmente siempre lo que se suele hacer es, se le quitaría el sello, ¿vale? Pero todos los animales, si se fijan, vamos a hacer la prueba, si se fijan, pata trasera tiene sello, pata delantera tiene sello, y lo que viene siendo el torso también tiene sello, toda la canal sale identificado. En los cerdos lo mismo, en el cerdo siempre va a salir todo identificado, o sea, la pata, chuletera y costilla y la pata trasera. Nosotros ponemos el sello de tal manera que siempre, aunque sea, se quede medio sello en la costilla y medio sello en el chuletero, ¿vale? Para ver que la canal está bien identificada. Le quitaríamos lo que sería el sello y ya después normalmente lo que haríamos sería quitar el exceso de grasa. Recordar que normalmente lo que se lleva ahora son las carnes limpias, las carnes magras. Yo siempre recomiendo que la carne tenga un poco de grasa, no excesivo, pero sí un poco. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es darle una carne que tenga grasa, va a tener sabor y sobre todo va a ser mucho más tierna. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el marmoleo que se llama o grasa infiltrada en carne, eso significa que esa carne va a salir mucho más tierna, ¿vale? De ahí vamos a poder aprovechar de saber que la carne va a salir tierna y jugosa. Es cierto que si a la hora de cortar un trozo de carne, ya sea de vaca, sobre todo en la vaca, cuando vamos a cortar unos bistecs, si no lo cortamos bien cortado, aunque sea una pieza que salga tierna y jugosa, va a salir dura, ¿vale? Por eso siempre hay que saber
y tener grandes profesionales ahora de dar cara al público. Por eso yo siempre recomiendo ir a las pequeñas carnicerías, porque normalmente siempre son personas bien formadas a lo largo de los años y ya conocen su materia prima. Y a su clientela. Y a su clientela, que es lo más importante, porque al fin y al cabo tú conoces, al paso de los días vas conociendo a la clientela, sabes lo que le gusta y lo que no. Y ya cuando viene, yo estando en carnicería, a mí me ha venido una clienta que sé que lo que quiere y lo que no. Y si en ese momento tengo que decirle que no le despacho carne porque no tengo lo que ella necesita, yo prefiero que se vaya ese día sin carne, pero que me vuelva a los 2-3 días y poder despacharla como ella se merece. Que yo soy persona y también me equivoco, pero siempre voy a intentar mirar por el bien de lo que sería mi cliente. ¿Vale? Aquí, como estamos diciendo, ahora mismo el corte sería todo troceado y poco más. Se podría deshuesar la pata trasera, incluso hay gente que la sala, pero el corte no tiene mucha más ciencia de aquí. Si alguien tiene algún tipo de duda de cualquier cosa y demás, preguntas no muy difíciles. ¿No? Yo que estuve estudiando para esto. Pues parece que no. Del cordero, ¿cuál sería la parte más jugosa? Para mí del cordero la parte más jugosa serían las chuletillas, las chuletas de cuello. Como dijiste, donde más grasa hay, ¿no? Que es donde más grasa hay. Y si me das a elegir entre la pata y la paletilla, me quedaría con la paletilla, porque también donde más grasa tiene. Porque tenga en cuenta que si en un momento dado se te pasa un poco de cocción, se te va a quedar muy seco. Mientras que lo otro no se te va a quedar tan seco porque siempre va a tener grasa de donde tirar. Además que las patas traseras son más fibrosas porque son las de impulsión y todo eso, son un poquito maduras la musculatura. Y entonces, para mi gusto, siempre las chuletas de cuello y las paletillas. Es verdad que incluso las costillas, pero tiene poca cantidad de carne. Es verdad que tienen un poquito más de grasa. Y a mí, por ejemplo, me das a elegir entre el cochino, entre una costilla de cerdo y un solomillo, me quedo con la costilla, porque es mucho más sabrosa. Siempre, pero claro, también es a lo que volvemos. Ahora, hoy en día lo que se lleva es todo fit. Y si comes todo fit, no puedes pretender que una carne sea súper limpia y que salga súper tierna. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, cortas un bistec y lo echas en el sartén, si no tiene nada de grasa, lo primero que se hace es tipo, como digo, tipo a la delta, tipo paracaídas. Se encoge todo. ¿Por qué? Porque al no tener grasa ni nada de humedad, se te encoge y se queda duro como una suela de zapato. Mientras que si tiene un poco de grasa, y aparte, yo lo que suelo hacer cuando corto bistec es siempre hacerle un pequeño corte, que siempre lo pueden hacer. Por ejemplo, esto es un bistec, aquí está la imaginación, esto es un bistec. Yo lo que suelo hacer es, le doy un corte en uno de los extremos. ¿Por qué? Porque ya al cortarlo, aunque tú lo eches en el sartén y tenga poca grasa, vas a evitar que coja y se haga tipo paracaídas. ¿Vale? Por ejemplo, mucha de la gente cuando corta los entrecós, que es una de las piezas más nobles de la vaca y suele ser de las más caras, lo que hacen le dan unos cortes. ¿Para qué? Para cortar lo que viene siendo la vena o el tendón que tiene en la parte inferior, y así cuando lo pone no se le encoge y se quede más jugoso. ¿Alguien más? No, pues es importante eso, además decir que en anteriores sesiones de despiece y sesiones de exhibición, de exposición de recetas, hay mucha gente que suele decir y afirmar que no hay productos para consumir en Canarias. ¿Dónde se encuentra la oveja? ¿Dónde se encuentra el cordero? ¿Dónde está el baifo? No se puede decir que no hay. Si no hay es porque no se demanda. O sea, lo importante es demandarlo, porque desde que se demande en una carnicería carne de oveja, que la hemos expuesto aquí hoy, y la gente no la demanda habitualmente, dice, no, es que no hay carne de oveja. ¿Cómo que no hay carne de oveja? ¿Y dónde sale el queso? O sea, hay mucha oveja. Lo que pasa es que la gente no la demanda. O sea, lo importante es demandarlo. Y cuando lo demande, seguro que el carnicero dice, ah, mira, es que me lo pidió Juan, Antonio y Felipe, mañana lo traigo. Mañana lo empiezo a pedir y empiezo a solicitar carne de oveja. O sea, si nosotros somos capaces de demandar el producto siempre estará en la mesa. Eso está clarísimo. De todas formas, recordarles que no solo en Navidades cuando hay baifo y cordero, a lo largo de todo el año hay baifo y cordero, porque todas las cabras o ovejas no paran siempre en la misma época. Hay distintas épocas de reproducción. Unas se atrasan, otras no, y entonces siempre durante todo el año están abastecidos. Con lo cual, y es verdad, ahora mismo como estamos, ha incrementado el precio, pero normalmente durante todo el año no suele tener precios excesivamente caros.
En Navidades sí sube el precio debido a la demanda, pero el resto del año podríamos tener un cordero a lo mejor por 9 euros el kilo, 10 euros. ¿Vale? Cuando ya en diciembre llega a los 12, 13 euros. Perfecto, Dailo. Pues nada, agradecerles a todos su presencia, a Dailo su destreza con la carne y su exposición, y nada, seguir como lo estamos haciendo nosotros, promocionando a través del boca a boca el producto de Gran Canaria, y muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.